Muy interesante que ocurre en estos casos, obviamente no en la mayoría, pero es que fallece, por ejemplo, el señor y tiene 3 hijos, pero ¡oh sorpresa! Resultan por ahí 2 hijos que nadie sabía. Entonces es por eso que no puede ser en automático, porque esos hijos e incluso la concubina tendría derecho. Claro, de eso y más vamos a tener que estar hablando en cada etapa de este juicio. A mí me gustaría que la gente que esté escuchando, porque este juicio es muy similar en todos los estados de la República. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un ejemplo práctico. Fallece mi papá y dejó 2 propiedades, un rancho y carros, ¿sí? Pero resulta que en la hora del funeral aparece otra señora y 2 hijos. A ver qué va a pasar. Entonces, ahorita les vamos a platicar cuál es el ABC, cuál es el primer paso antes de poder querer tomar propiedades de alguien que no dejó un testamento. Porque además hay otros casos que nuestros amigos a lo largo de la semana nos estuvieron compartiendo cuando les comentamos que teníamos este tema. Por ejemplo, situaciones en las que la familia estaba alejada, habían abandonado al papá y resulta que el papá vivía con una hermana, con un hermano o incluso con un amigo que estaba a su cuidado en los últimos años de su vida. Y bueno, pues surgen también estas dudas en torno a si la persona que estuvo cuidando a quien fallece también tiene derecho, a pesar de no ser un familiar directo, pero fue quien estuvo en los últimos años de su vida. De esto y más, como bien lo comentas, vamos a estar platicando. Sus dudas son bienvenidas y con todo gusto las vamos a aclarar porque para eso estamos. Quizá no nos hemos encontrado frente a esta situación, Claudia, pero indudablemente es una situación en la que hemos tenido conocidos que ya la han vivido y nosotros insistimos. El tema de la semana pasada era prever esta situación y lo mejor es que en vida, ahorita que estamos y que tenemos ya la mayoría de edad, pues desde ahorita preparemos nuestro testamento. Claro, para no permitir que sea un juez o otras personas que decidan sobre nuestras propiedades. Si usted ha trabajado mucho toda su vida formando su patrimonio, su casa, su hogar, pues es a usted a quien le corresponde el derecho de decidir qué va a pasar con sus bienes. Ahora, hay algo que también tenemos que informar, a quiénes podemos heredar, como lo dijimos en el programa pasado. La gente dice, es que no nada más le puede heredar a mis hijos, a mis parientes, no. Si usted le quiere heredar a la enfermera que lo cuidó los últimos 10 años de su vida, así puede ser. Pasó un caso muy bonito, para mí muy bonito y muy conmovedor, donde una ancianita es consignada, o como vamos a decir, una ancianita la depositan en un asilo de ancianos, pero debemos recordar que la ley del adulto mayor menciona que uno de los derechos del adulto mayor es permanecer en casa y que solo pueden ser internados en un asilo por prescripción médica, pero muchos parientes, el ancianito está sano, lo único que ya está viejito y tienes que cuidarlo, tienes que ponerle el pañalito, etcétera, pero está sano, y por eso, pues como ya es un estorbo, dicen, pues lo vamos a meter en un asilo. Pues ahí le están violando sus derechos, porque la única forma que un ancianito pueda ir a un asilo de ancianos es por prescripción médica. Entonces meten a esta ancianita y ahí en el asilo se da cuenta que ella tenía el derecho de seguir gozando su casa, que era la casa que su marido había hecho para ella toda la vida, y dijo, mis hijos hicieron esto, entonces todos mis bienes se lo voy a heredar a este asilo. Y ahí no hay vuelta para atrás. Y ahí no hay vuelta. ¿Es la voluntad? Es la voluntad de ella. El testamento es un acto personalísimo. Mira, ya nos están compartiendo aquí algunos comentarios. En el siguiente corte vamos a irlos comentando para resumir un poquito. Agradecemos mucho y así como nos los comparten de extenso, son bienvenidos. Nosotros aquí vamos a irlos resumiendo. Es un caso precisamente donde nos hablan de que nos dice que sus bisabuelos tenían tierras agrícolas, casas rentadas. Cuando fallecen los bisabuelos, recibieron los beneficios de estas tierras unos tíos abuelos. Después fallecen los tíos abuelos y después se queda solo una tía abuela que vivía con sus 2 hijos, ¿sí? Los hijos de esta tía, que se quedó finalmente, trabajaron las tierras y administraron las casas. Y cuando el papá de esta persona que nos comparte el caso sugirió arreglar el intestado, pues a la tía como que no le pareció, y además los hijos de esta tía que habían estado trabajando la tierra, pues hubo por ahí ya un conflicto, ¿no? Y el caso es de que esta situación
pues sigue ahí el problema latente. Es un problema que se originó, casos como estos indudablemente que se presentan todos los días. ¿Qué te parece, Klaus, si vamos a un pequeño corte y ya regresamos para entrar de lleno?